Hola a todos y a todas. En este video les vamos a contar sobre la separación de Yugoslavia. Pero primero necesitamos saber qué era Yugoslavia. Fue una nación con un gran poder industrial y una economía próspera. 20 años antes de 1980, el crecimiento del Producto Interno Bruto promediaba el 6.1%. La atención médica era gratuita, la alfabetización era del 91% y la expectativa de vida alcanzaba los 72 años. Este término de Yugoslavia que describe genéricamente a varias entidades políticas que existieron sucesivamente en la parte occidental de la península en Europa, durante la mayor parte del siglo XX. El primer país en ser conocido por este nombre fue el Reino de Yugoslavia, que antes del 3 de octubre de 1929 era conocido como el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Este se había establecido el 1 de diciembre de 1918 a través de la unión del Estado de los eslovenos, croatas y serbios, y el Reino de Serbia. La diversidad cultural de los eslavos del sur formaron un verdadero estado multicultural y federativo. La antigua Yugoslavia estaba formada por 8 países de la antigua Europa, y esos eran Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y 2 provincias autónomas dentro de Serbia, Kosovo y Vojvodina. Yugoslavia era riquísimo en petróleo, pero en 1973 comenzó una crisis de petróleo y este se sumó a las barreras del comercio en Occidente, entorpeciendo dramáticamente sus 30 años de crecimiento económico desmesurado. Para contrarrestar este efecto, Yugoslavia solicitó préstamos del Fondo Monetario Internacional y posteriormente cayó en una deuda externa muy elevada. Como condición por recibir préstamos, el FMI demandó la liberación del mercado en el país. Hacia 1981, Yugoslavia tenía una deuda acumulada de 19.9 mil millones de dólares. En este tiempo, Yugoslavia tenía como presidente a Josip Broz Tito. Nació el 7 de mayo de 1892 en Gunjovec, actual Croacia, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en un área llamada Zagorje. Su familia era campesina, pero no de las más pobres del lugar. Después de pasar sus primeros años con su abuela materna en Požega, actualmente Eslovenia, entró en la escuela de primaria Gunjovec, la cual dejó en 1905. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia se convirtió en el miembro fundador del movimiento de países no alineados. En 1961, Tito fue el cofundador del movimiento junto con Gamal Abdel en una operación llamada la Iniciativa de los Cinco, haciendo así que Yugoslavia estableciese lazos fuertes con los países del tercer mundo. Este movimiento hizo mucho para mejorar la posición diplomática de Yugoslavia. El 1 de septiembre de 1961, Josip Broz Tito se convirtió en el primer secretario general del movimiento de países no alineados. Bueno, y ahora que ya sabemos qué era Yugoslavia, comencemos a hablar de su separación. Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, principalmente entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses por el otro, aunque también en un principio entre bosnios y croatas. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic, y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de las repúblicas yugoslavas. Debido al choque entre el nacionalismo serbio y el croata, se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después, el 15 de enero de 1992, los países europeos de la CE y la comunidad internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia, aunque Serbia y Montenegro seguirán usando esta denominación hasta el 2003. En el instante de la muerte de Tito, las especulaciones comenzaron acerca de que sus sucesores podrían continuar manteniendo a Yugoslavia unida. La economía no paraba de empeorar, las divisiones étnicas se avivaron y algunos problemas de fondo ahogados por la fuerza de los comunistas y cerrados en falso con el fin de la Segunda Guerra Mundial volvieron a salir a escena. Los conflictos fueron creciendo de forma escalada e imparable, terminaron con gran parte de la antigua Yugoslavia reducida a la pobreza, con desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en el suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unos 130 a 200.000 muertes y millones más sacados de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos desde la Segunda Guerra Mundial en haber sido formalmente juzgados.